ciudad muy peculiar que se llama Transilvania, frontera húngaro-rumana, el 5 de abril de 1925. Ahí esa zona fue sumamente famosa por la novela que hicieron del conde Drácula, que en realidad se llamaba Drácula. Entonces ya no era tan desconocido hablar de Transilvania porque se había extendido a través de la novela de este escritor inglés toda una historia fantástica que no era cierta tampoco, porque era gente muy querida del pueblo. Y a los 5 años, el 6 de diciembre de 1930, mis padres se vinieron al Uruguay y yo a los 5 años vine a dar al Uruguay. Nací en 1925, en abril, y en diciembre de 1930 llegamos en un vapor, que no era barco, le llamaban vapor Lutecia, que hizo el último viaje desde Francia hasta Montevideo. Es que tengo hasta rebeldía de no haber nacido en este tan querido país. Hasta rebeldía siento. En este momento estoy haciendo las gestiones, después de tantos años, de que me otorguen la ciudadanía, porque tengo varios premios en camino y no quisiera recibirlos como ciudadano rumano. Sería para mí un honor tremendo recibirlo como ciudadano uruguayo, incluso devolverle, corresponderle a este país que me recibió como un hijo más, por lo menos con los premios de mis trabajos, pero que sea para un uruguayo y no para un rumano. Mi historia es muy sencilla. Mi padre, cuando se vino de Rumania para acá, vino con su oficio aprendido allá, era pintor decorador. Entonces en aquel tiempo no se blanqueaban las paredes. El que era realmente pintor decorador tenía que saber pintar y decorar. Se hacían todo tipo de imitaciones de mármol, de piedra, de madera, y yo veía a mi padre trabajando en esa forma y eso me despertó las ganas de pintar parecido a mi padre. Pasaron unos años y cuando yo tenía entre 15 y 16 años hubo un concurso, en aquel momento no era Escuela Nacional de Bellas Artes, era Círculo Nacional de Bellas Artes. Yo me presenté al concurso de oposición y por suerte pasé bien y me tomaron. Estudié con el profesor Laborde, con el que aprendí bastante las técnicas de dibujo y de pintura, pero un día, paseando por la Plaza Libertad, veo un cartel en la puerta del Ateneo de Montevideo que decía, creo que decía 6ª o 5ª exposición de alumnos de Joaquín Torres García, y abajo decía arte constructivo. Me llamó la atención. Entré y en la sala Fabini, que es la primera sala que hay entrando, subiendo la escalera a mano izquierda, ahí estaba la exposición de los primeros alumnos que tenía en aquella época, que era ya por el año 1938-39, el maestro Torres García. Ahí me impresionó mucho el arte, tan distinto que todo lo que había visto yo en el círculo, de todo lo que había visto en los museos, en el que, si bien me gustaba ver de que alguien pudiera pintar, en vez de usar una máquina fotográfica, una cara, un rostro, un cuerpo, un físico, un paisaje, pero me interesaba mucho ver cómo se componía con colores, con formas, y presentía yo lo que después aprendí, que era la geometría, geometrizar como arte todas las formas que queríamos representar como símbolos. Porque si íbamos a hacer un árbol, al árbol
no le íbamos a hacer nosotros esclavo para imitarlo. Al árbol lo íbamos a usar a nosotros como elemento plástico y geométrico para una composición. Poner todos los objetos que poníamos en un cuadro al servicio del arte y no nosotros al servicio de los objetos. Eso fue una de las primeras cosas que aprendí del maestro. Me presenté después de ver esa exposición y quedar muy impactado por una extrañísima casualidad, pero yo no creo en las casualidades. Yo no sabía, pero vivía yo a 50 metros de la casa de Torres García y yo no lo sabía. Cuando me dijo yo vivo en Abayubá, entre Caridad y Evaristo Seganda, digo, yo vivo en Evaristo Seganda y Abayubá. Nos reímos, nos saludamos y nos encontramos al día siguiente. En Abayubá 2763 era una especie de chalet con un jardín adelante. En la pieza de adelante ahí era donde pintaba Torres García, que nunca pintó de día, siempre pintó de madrugada. Y ahí me entrevisté, le llevé algunas cosas mías, dijo, no es lo que yo pretendo, no es lo que a mí me interesa, pero sí veo que tiene condiciones. Me permito decirle que desde hoy es alumno mío.